que creo que hay que exigirle a los candidatos a presidente este año. Hay que decir las cosas que uno va a hacer en campaña, para que el día de mañana la ciudadanía no se sienta sorprendida de lo que los gobiernos hacen. Acá ninguno te dice la verdad en campaña, todos mienten en campaña, nadie dice lo que va a hacer, ergo cuando en el Congreso tratás de lanzar algo, obviamente que tenés 1.000 millones de problemas. La gente, por ejemplo, todavía no entiende el tarifazo. Vos reventaste a la gente el tarifazo. Ahora, vos nunca dijiste en la campaña que tenías un atraso tarifario gigantesco y tenías que ajustarlo rápidamente. Pero vos realmente dirás, creés... nadie te va a votar. Y bueno, pero que no Claro. te voten. También, pero que no te voten. Pero no mientas. ¿Vos haces campaña para que nadie te vote o para ganar? No, yo hago campaña para ganar, pero sin mentir. O sea, ¿en qué sentido sin mentir? Vos no podés vivir cerrado el comercio, vos no podés tener este Estado que nos reviente impuestos y no podés tener estas leyes laborales que hacen que el empresario no contrate en blanco. Esas cosas hay que decirlas. Y nosotros lo estamos diciendo y lo vamos a decir en campaña. Argentina es una economía que no compite con el mundo, usa el mundo como prestamista, pero nunca para comerciar y agrandar sus mercados. En segundo lugar, tenemos un tamaño del Estado, la sociedad claramente no puede pagar. Acá se funde el empresario, se funde el cuentapropista, el empleado. Con este tamaño del Estado no hay ningún negocio viable en el sector privado a la larga. Y tercero, tenemos una legislación laboral que no es muy amigable con el empleo. Hoy el empresario contrata en negro o no contrata. Entonces vos tenés que cambiar las tres cosas. Ir a una economía abierta con el mundo, reducir el tamaño del Estado, lo harás de a poco, y tenés que tener leyes laborales que hagan que el empresario tenga ganas de contratar gente, no lo de hoy. Así que están los síntomas y ahí están las soluciones. Pero otro problema es el costo de la política. ¿Qué significa el costo de la política? Vos no podés tener provincias en las cuales hay 430 municipios, cada 50 kilómetros un municipio, con su concejal, su consejo deliberante. Alguien lo paga eso. Esa reforma hay que hacerla y hay que discutirla en el Congreso. ¿Pero unificarías municipios, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Unificarías municipios? Sí, claro que sí. Sí. Anda a la costa. Pinamar, Cariló, General Madariaga. Cada 50 kilómetros uno. Con su consejo deliberante, su intendente, alguno hasta su repartición de justicia. Y eso no es que es gratis para la gente de trabajo, para el comerciante, para el turista que va. Todo eso cuesta. Ha llegado la hora que le demos cabida al buen empleo público, porque acá hay buenos empleos públicos que se ven perjudicados por este exceso de política o por gente que no tiene nada que hacer en el Estado, y al que paga impuestos también. La gente que paga impuestos no son entes, son seres humanos, son argentinos como nosotros, y merecen tanto más respeto que el empleado público que no tiene nada que hacer en el Estado. Hay un Estado que tiene una X cantidad de empleados públicos, un Estado nacional de más de 700.000 empleados públicos. ¿Cuál es tu propuesta en relación al achicamiento de esa plantilla de empleados? Bueno, a ver, a nivel nacional hay 700.000. A nivel municipal hay cerca de 500.000 y a nivel provincial hay más de 2 millones de empleados públicos. Sí. Si uno suma los tres niveles de gobierno, nación, provincias y municipios, tenés aproximadamente 3.600.000 empleados públicos. Con la mitad te arreglás para prestar bien el servicio público. Entonces vos decís, ¿sobran 1.800.000? Déjame terminar, por favor. ¿Sobran? Sí, claro que sobran. Primero, hay que entender, son una estafa para los buenos empleos públicos. Porque hay empleos públicos que tienen que estar, porque hay servicios que hay que prestar. Segundo, son una estafa para el contribuyente. ¿Por qué la gente tiene que pagar impuestos para gente que no hace nada en el Estado? Entonces, ¿hay que echarlos? Sí, claro. Ahora, vamos a decir, el primer día decir, basta, 1.800.000, no. Porque hay 10 millones de otras cosas que hay que hacer en paralelo, que son una reforma laboral muy agresiva, hay que abrir la economía al comercio, hay que hacer un montón de reformas estructurales tan grandes que hay que hacerlas todas en paralelo y de manera gradual. Pero José Luis, a ver, se suceden los partidos políticos, se suceden las décadas en Argentina y los problemas parecen irresolubles. Bueno, porque estamos haciendo siempre lo mismo. Supongamos que la idea es que en el Estado Nacional, porque este es un país federal, como presidente de la Argentina va a ser muy difícil torcer el rumbo de las provincias que tienen potestad y autonomía para tomar y contratar gente, ¿no? Concentrémonos en el Estado Nacional que tiene 700.000, 780.000 empleados públicos. ¿Qué hacemos con esos empleados? Si los gobiernos sucesivamente, si esta sociedad demandó empleo y se terminó aumentando la cantidad de empleados públicos, es porque hay algo ahí que es difícil de resolver, porque la sociedad... A mí no me parece que sea difícil de resolver lo que hay. Yo creo que hay mucho clientelismo. No, pero espera, primero, hay que tener presente que la contracara de este sobreempleo público
no es que nos va bárbaro, nos va muy mal. A ver, durante la década en la cual explotó el empleo público, que fue la década kirchnerista, acá desaparecieron miles de productores de trigo, miles de productores de ganaderos, miles de empleados en los frigoríficos. A ningún político le importó eso. Entonces acá, cuidado, una cosa es quién tiene la razón y otra cosa es quién tiene el poder del lobby. El poder del lobby, sin duda que lo tienen los políticos, que dicen que el país se prende fuego si se echa un empleo público. Ahora, la verdad y la razón no está de ese lado. Ahora, yo no vi a ningún político desgarrarse o rasgarse las vestiduras por la cantidad de empleos privados que se dieron durante la década ganada por el desastre que hizo el kirchnerismo contra el campo, por ejemplo, o contra la producción de petróleo, o contra la producción de energía. Cuidado. José Luis, hay Una dos cosa temas en relación... Una cosa es quién tiene el poder del lobby y otra cosa es quién tiene la razón. La razón está del lado de los que critican este tamaño del Estado que se lleva puesto los ingresos de casi toda la gente que está en blanco. Bueno, pero a ver, yendo al sentido Si vos común... haces campaña diciendo lo que hay que hacer, si a mí me votara la ciudadanía para decir este Estado está sobredimensionado, ¿hay que echar empleos públicos? Por supuesto que sí. Para pagarle bien a los buenos empleos públicos, a los que tienen razón de existir en el Estado y para que el contribuyente tenga algún día alguna baja de impuestos. Sí. José Luis, empleados públicos. Sí. Cuando uno dice empleados públicos, da en principio la idea, una mala idea, de la empleada de Gasalla, alguien que no está haciendo nada, se la pasa detrás del mostrador. Ahora, en ese número de empleados públicos nacionales, por ejemplo, hay 183.000 empleados de las universidades nacionales. Sí. Y esta sociedad ha decidido que el sistema de universidades públicas sea vasto y que atienda al 80% de los estudiantes. Entonces, el sentido común que vos planteás no está tan instalado. Hay una sociedad que quiere una universidad pública y gratuita. ¿Me perdonás? Y necesita empleados. Nadie está diciendo de echar al buen empleo público. Mi énfasis fue que vos tenés que echar al que el empleo público para el cual se le creó un puesto que no debería existir. Estamos hablando de echar a la persona que presta un servicio público. Y te repito, acá hay una mala comprensión de la cosa. Acá la sociedad equivocadamente, y la política ni hablar, hace oídos sordos a los empleos privados que se destruyen por este Estado, pero tiene un enorme prurito en decir, no, si no hay razón de ser para un empleo público, para una delegación, una dirección, tenemos problema en eliminar la dirección y mandarlo un subsidio por ese empleo. Lo tenemos que hacer. Si no, el camino va a seguir siéndole siempre. A ver, si la sociedad quiere seguir votando lo que está votando en los últimos 60 años, 50 años, ok, sigamos adelante. Nuestra propuesta es un cambio. ¿Hacia qué? Hacia cosas que hacen los países que le va bien, ¿eh? Lo que yo propongo no es que ocurre en un anillo de Venus. No. Chile, Perú, Paraguay está haciendo cosas diferentes. Brasil parecería ser que está comenzando un camino diferente. Los países que prosperan hacen cosas muy elementales. Tienen un tamaño del Estado que sea pagable por la sociedad, no este Estado que se lleva el 60% de los ingresos de los que están en blanco. Tienen economías que comercian con el mundo y tienen otro sindicalismo. A ver, esta idea, esta propuesta es muy elemental, la nuestra, la mía. Es, señor empleado público que presta un servicio público, a mí me preocupa su remuneración, a mí me cuesta su puesto. Señor empresario pyme, yo quiero que usted pague menos impuestos. Señor monotributista también, señor autónomo también, pero para eso hay que bajar el gasto público, no hay duda. De acuerdo, José Luis, pero digo, ¿por qué no se ha hecho? A cualquiera sabe Porque hoy que hay una sobredimensión. Nadie lo ha propuesto en Déjame serio. terminar la pregunta. Sí, dale. Cualquiera sabe si hay una idea completamente instalada y cierta de que la cantidad de empleados públicos se va reproduciendo a lo largo del tiempo con cada cambio de gestión. Ajá. Eso está instaladísimo, eso es cierto, las cifras lo demuestran. Ahora bien, eso es un dato. La pregunta es si es tan fácil de hacer y si es una cuestión simplemente de decisión política, ¿por qué no se ha hecho? Debe haber un lugar en el que la sociedad no tolera dejar a tanta gente sin empleo cuando no se crea empleo. No, yo no creo que la sociedad no tolere echar un empleo público y tolere que se destruyan empleos privados como se destruyen acá. Yo no creo eso. Yo creo que acá hay un tema del poder del lobby que tiene el político para imponerle a la sociedad que si se destruye un empleo público se incendia el país, pero no hay problema en cuanto empleo privado destruís. Bien, y otra cosa, sí. Acá hay un tema capital, me parece a mí, central, que es nadie, que yo recuerdo de la democracia para acá, donde hemos tenido las dos peores crisis a lo largo de la historia, dicho sea de paso, ha hecho una propuesta de gobierno de decir, nosotros vamos en favor del buen empleo público, del empresario pyme en serio, de la empresa grande, del autónomo, del monotributista.
no se puede pagar la cantidad de impuestos que se pagan acá. Y por si fuera poco, porque no es solo la cantidad de impuestos que se pagan acá, es que además del Estado tiene déficit, o sea, gasta por encima de esta enormidad de impuestos que pagamos, motivo por el cual cada tanto tenemos una crisis. Así que aquí hay que evitar las dos cosas. Hay que evitar tener crisis cada tanto, por lo cual sin duda hay que bajar el déficit, bajando el gasto público, no haciendo como este gobierno de Macri, reventando todo el sector privado en blanco impuestos, y además hay que bajar el gasto público también para bajar impuestos. Pero eso hay que decirlo en campaña. Hay que decirlo en campaña. Ganás las elecciones con una campaña anunciando que vas a echar empleados públicos. Sí. Los echás en el primer semestre de tu gestión, en los primeros 100 días. ¿Qué pasa con esa gente que se queda sin empleo? Bueno, en primer lugar, ¿cómo los contiene el Estado? 1.800.000, 1,5 millones no se echan de un día para el otro. ¿Sí? Se echan de manera gradual a lo largo de por lo menos un periodo de gobierno. ¿Vas a tener el acuerdo de las provincias para echar semejante cantidad? Se negociaría el acuerdo, porque si la ciudadanía me vota para hacer eso, llegaremos a un acuerdo con sindicatos y con provincias. ¿Qué pasa con la gente real que tenía un empleo? Me preguntaste cómo se hace, se negocia. Sí. Porque la propuesta de campaña es esa, es en favor del país, que es en favor de la gente olvidada por toda la clase política. ¿Sí? Así que eso se hace y de manera gradual, y anunciándolo en campaña, que es lo que nosotros... Bien. Pero espérate, acá no solo es esto. Es mucho más profundo lo que hay que hacer. Vos tenés que hacer una reforma laboral para sacarte encima este sindicalismo que hambrea a los trabajadores. Vamos a ir a eso también, pero quiero terminar de entender la lógica del, bueno, tomo la decisión acá como clase política. Acá me parece importante entender otra lógica, previo a analizar la necesidad de que el Estado tenga una cantidad de empleos públicos para que preste servicio y no para que sea una agencia de empleo. Es que merced a este Estado que tenemos, el sector privado destruye empleos. No es que nos va bárbaro. A ver, mi punto primero es... ¿Y es responsable el Estado de esa destrucción? Pero no hay duda que el Estado es el principal responsable de esta destrucción. Porque con esta presión impositiva, con crisis cada tanto, con tasa de interés en dólares como hoy alucinante, ¿qué empleo privado resiste? ¿Qué empresario privado resiste? Pero José Luis, por ejemplo, la causa de los cuadernos dejó claro que hay un empresariado que es cómplice del poder político en extraer, digamos, en tomar el Estado como botín. ¿No hay responsabilidad también de cierto empresariado en destruir un sistema virtuoso de creación de riqueza? Yo no sé si vos leíste La Argentina devorada, mi libro. Sí, leí La Argentina. Mi libro apunta a 3 devoradores de la Argentina. El empresario prebendario, afortunadamente, algunos empiezan a estar presos por corruptos, como un expresidente de la UIA como Lascurain y un expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción como Wagner. Ese empresariado es el típico empresario prebendario que le hace creer a la sociedad que sin protección industrial o sin que el Estado gaste mucho en obra pública no se hace ni un nicho ni hay empleo. Falso. Son empresarios que son parte del problema. Y yo los ataco de manera clarita y con todo detalle en mi libro. Así que sin duda, acá hay una suerte de troika o de gran trinidad maldita de empresarios prebendarios, políticos corruptos y sindicalistas mafiosos que se han devorado esta sociedad, sin duda. José Luis, para volver a entender el primer paso, una primera medida de tu gobierno es te desprendés de una cierta cantidad de empleados públicos gradualmente. ¿Cómo contenés socialmente a esos despidos? Inicialmente no va a haber ninguna baja de gasto porque a toda esa gente la tenés que subsidiar. ¿Con qué la subsidiás? ¿En ¿La qué subsidiás? A ver, hoy tenés empleados públicos de 100 pesos, suponete, los despedís, por 2 o 3 años los tenés con un subsidio que es menor inicialmente a los salarios que cobraban. Será 70% del sueldo, 80% del sueldo, o sea, vos seguís gastando en el empleado público, gastás menos. Pero no es que vos decís lo despedís y 0 pesos, no es así. ¿Contenés la presión social con un seguro de desempleo, con el seguro de desempleo actual? Hoy hay 3.000 pesos y hoy hay desempleo, hoy hay desempleo y hay subsidio por desempleo. Y el país no se está prendiendo fuego. Subsidio por desempleo, 3.000 y pico pesos por mes, y te cubre, si con 45 años de edad, te cubre 36 meses y 6 meses con más. Ese subsidio el país no se te prende fuego. ¿Por qué se te va a prender fuego con el mismo subsidio para más gente? No veo por qué. Última que a mí me interesa. Bueno, quiero poner en la idea fundamental de lo que fue la Argentina y por qué fue lo que fue uno de los primeros países del mundo. Y ello se basó en que la Argentina fue el tercer país del mundo en aceptar las ideas que surgieron de la Revolución Gloriosa y que después siguieron en los Estados Unidos y llegaron a la Argentina a través del pensamiento del
pensador más grande que ha tenido América Latina, que se llama Juan Bautista Alberdi y que hoy ha sido desconocido. Y tanto que él se dio cuenta que ya había dicho en aquella época, si en Inglaterra y los Estados Unidos desapareciesen, desaparecería la libertad en el mundo. O sea que se dio cuenta de que también Europa no tenía nada que ver con la libertad, la Europa continental. Estaba por la libertad y se reconoció la importancia. Dice, la patria es libre cuando no depende del extranjero, pero el individuo carece de libertad cuando depende del Estado de un modo omnímodo. Y se dio cuenta de un principio que está claro en estos momentos, de la contraposición que hay entre el gasto público y la tasa de crecimiento económico. Dice, hasta aquí el peor enemigo de la riqueza del país es la riqueza del fisco. Y eso le está pasando a la Argentina hoy, que tiene un nivel de gasto imposible. Y después se dio cuenta también del rol fundamental del Poder Judicial. Dice, la propiedad, la vida, el honor son bienes nominales cuando la justicia es mala. No hay aliciente para trabajar en la adquisición de bienes que han de estar a merced de los pícaros. Entonces, todo este pensamiento fue creado. Y después se dio cuenta de que la riqueza depende del sistema y no de la tierra, porque por eso yo en algunos momentos he dicho, la pampa húmeda se humedeció en 1853 y se secó en 1943. Y reconoció uno de los principios fundamentales del pensamiento, que es el derecho del hombre a la búsqueda de la propia felicidad, cuando dijo, las sociedades que esperan su felicidad de la mano de su gobierno esperan una cosa que es contraria a la naturaleza. Y este principio está en la Constitución argentina, en el artículo 19 de la Constitución provincial. Entonces, yo espero que aprendamos esto nuevamente para que la Argentina vuelva a ser lo que fue, porque el sistema es determinante. El problema no es de la estupidez de la gente, porque como bien dijo Hume, no podemos hacer nada por cambiar la naturaleza humana. Si queremos cambiar los comportamientos, tenemos que cambiar las circunstancias y hacer del cumplimiento de la ley el principio fundamental del hombre. Y por eso es que hoy Miami se ha convertido en la capital de América Latina, ¿no? Porque mientras más estupideces se hacen en América Latina, más crece Miami. Y esto, señores, esperemos que la Argentina vuelva a ser lo que fue, y que reconozcamos como fundador de ese país al señor Juan Bautista Alberdi. Muchas gracias.